Bien, en este video lo que vamos a ver es, digamos, un primer ejemplo de cómo implementar un problema de programación lineal en el software Lingo, ¿ok? Para eso vamos a ocupar un problema que ya habíamos visto, ¿cierto? Que ya habíamos modelado, que era este modelo de producción de un periodo, ¿cierto? Acuérdense, se trataba de cuatro productos, ¿cierto? Que pasaban por cuatro departamentos que donde cada uno de los cuales había un cierto límite de capacidad de horas disponibles y obviamente también cada producto consumía tiempo, ¿cierto?, en ser procesado y por lo tanto, ¿cierto?, tenía que distribuirse en el fondo a través de las capacidades. Teníamos una cierta demanda para cada producto, una utilidad por cada producto y también penalización en el sentido de que era probable o puede ser probable que no todos, digamos, los surtidos de productos se puedan realmente fabricar dada la limitación de capacidad. Y por lo tanto, si la empresa esta no fuera capaz de satisfacer la demanda que aquí se ve, en esos casos, ¿cierto? Lo que tendríamos es una penalización por esas unidades no surtidas. Este modelo, ¿cierto? Ya lo habíamos planteado. Habían básicamente dos tipos de restricciones. Una era la cantidad de producto que se fabricaba de cada uno de los cuatro tipos y había una segunda variable que era la cantidad de producto no surtido, ya de los mismos cuatro tipos de productos, pero aquí yo representaba lo que no pude fabricar. Y aquí la función objetivo, ¿cierto? Pasaba a ser obviamente la suma positiva de las distintas utilidades, pero tenía que restarle lógicamente la posibilidad de que no pudiera realmente surtir todo, ¿cierto? De que hubiera un déficit. Ahora, para cada producto, lo que fabrico y lo que no puedo fabricar tenía que ser igual obviamente a la demanda. Y la otra grupo de restricciones era, ¿cierto?, que se respetara la capacidad de horas que tenía cada uno de los cuatro departamentos. Eso era el modelo, o sea, modelos solamente esto, ¿cierto? Sumado a que, digamos, los X y los Y sean mayores o iguales a cero. Esto es lo que vamos a usar de base para escribir, ¿cierto?, en el Lingo. Y de hecho vamos a copiar literalmente esto en Lingo, pero obviamente así, tal cual como está, no va a funcionar. Ahí vamos a ver, ¿cierto?, cuáles son los detalles de sintaxis que se necesitan para que este modelo efectivamente pueda ser resuelto por Lingo. Así que vamos a abrir Lingo y en el caso, ¿cierto?, mío, yo tengo la versión 18. Lingo saca aproximadamente una versión al año, pero desde quizás la versión 12 en adelante son prácticamente iguales como operan, ¿cierto? Son estéticamente muy similares. Como ven, ¿cierto? Lo primero que abre es simplemente una pantalla en blanco, que en realidad es como un editor de texto. Aquí ustedes pueden, como ven, escribir. Y lo que hay que escribir aquí es el mismo modelo, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a copiar en realidad de acá. Esto lo copiamos, lo pasamos acá y vamos a editar, pegado especial y lo ponemos como texto sin formato, ¿ok? Ahí, ¿cierto? Tenemos un poco lo que mismo que teníamos en nuestro, digamos, documento donde está escrito el modelo, lo pasamos acá. Ahora, esto, como les digo, no va a funcionar porque obviamente no respeta la sintaxis que necesita Lingo. Y eso es lo primero que vamos a comenzar a hacer. En primer lugar, es muy útil hacer comentarios sobre el mismo modelo, escribir, por ejemplo, para identificar cuando se trata de una restricción de cierto tipo o cuando voy separando secciones, etc. Y para hacer eso, Lingo tiene dos símbolos que me permiten realizar los comentarios. El primero es el símbolo que abre la exclamación, como ven aquí, ¿cierto? Ven que todo se puso verde y eso es porque Lingo, o sea, está interpretando Lingo que todo es un comentario, porque no le he indicado
el fin de ese comentario. Y el fin del comentario es un punto y coma. ¿Ven? Ahora queda solamente esto como comentario y eso evidentemente el software no lo toma en cuenta a la hora de solucionar. En general, Lingo, todos los fines de ecuaciones o de líneas los entiende a través del punto y coma. Por ejemplo, la función objetivo, si yo le quiero decir dónde termina esta función objetivo, tengo que indicarle un punto y coma. Asimismo, ¿cierto? Punto y coma lo vamos a aprovechar de poner de inmediato en todas las ecuaciones para que los reconozca. Pero aquí, ¿cierto? Hay cosas que Lingo no es capaz de reconocer, como este sujeto A, esta demanda, ¿cierto? Que es para indicar dónde están los distintos grupos digamos, de restricciones, etc. Entonces, estas cosas yo tengo también que comentarlas. Puedo hacerlo así, ¿cierto? Porque esas dos cosas son comentarios, entonces lo marco solamente una vez. Y acá, por ejemplo, lo puedo ir haciendo así, ¿cierto? Para marcar solamente, ¿cierto? Donde necesito tener estos comentarios y no el resto. Como se ven, como ahora, ¿cierto? Yo tengo solamente las ecuaciones en negro y todo lo demás está, ¿cierto? Comentado en verde. Ahora, ¿cómo se escribe cada cosa? Primero, ¿cierto? La función objetivo, ¿cierto? Las escribimos de esta manera. Se indica como para que Lingo identifique si es maximizar o minimizar, siempre se escribe max o min, ¿ya? Lo otro es esto, min. Como ven, puede ir de hecho minúscula a mayúscula, eso lo reconoce. Y cuando quedan las palabras en azul, como en este caso, son palabras reservadas para Lingo. ¿Qué quiere decir eso? Que no las puedo ocupar, por ejemplo, en nombrar una variable. Igual, no se puede. Todo lo que cuando ustedes lo escriban quede en azul es porque Lingo tiene reservada esa variable. Esto nosotros, ¿cierto? Cuando escribimos a mano, los problemas siempre decimos z es igual a alguna cosa. En este caso, z no va. Lingo exige que después de maximizar o minimizar haya un igual y después de eso yo escribo la función objetivo. Y la otra regla digamos, de escritura que tiene Lingo es que los por tienen que ser explícitos, con asterisco. Eso es porque es normal, ¿cierto?, que uno ocupe variables que tienen subíndices con números, que sean mezclas, ¿cierto?, de letras y números. Cuando Lingo se encuentra esa mezcla de letras y números, asume que es una variable, no que es una multiplicación. Y por eso hay que indicarle explícitamente cuáles son las multiplicaciones. Y eso se hace, ¿cierto?, a través del símbolo asterisco. Teníamos ya escrito en realidad, ¿cierto?, casi toda nuestra función objetivo. Las sumas, lógicamente, restas, divisiones se escriben como siempre. Pero es cierto, cuando escribimos manualmente, normalmente omitimos las multiplicaciones y Lingo no, exige que eso efectivamente se escriba. La demanda, aquí no hay nada que hacer porque es una suma de variables y la igualdad, ¿cierto? La acepta Lingo y ya tenemos el valor al otro lado. Sí, un detalle, hay que tener cuidado con el uso de mayúsculas o minúsculas, ¿ok? Porque cualquier pequeño cambio en el tipeo que ustedes hagan de una variable, Lingo lo reconocerá como otra variable de inmediato. Acá, por ejemplo, ¿cierto? El hecho de haber nombrado aquí x1, x2, para mí eso ya es suficiente declaración para Lingo para que lo tome como una variable, ¿cierto? Basta que aparezcan en alguna parte, ¿cierto? Para que lo tome como una variable, pero si ustedes por casualidad la escriben mal, obviamente para Lingo van a ser dos variables distintas. Las restricciones de capacidad están casi perfectas, nos falta el mismo detalle de incluir, ¿cierto?, la multiplicación.
No es necesario generar ese espacio que yo estoy generando. En realidad lo hago básicamente para que se vea más ordenado, para poder tener con mejor vista, digamos, a los distintos valores. Ok, dos detalles aquí. Uno, como ven, ¿cierto? El punto, cuando quiero escribir un coeficiente que es un decimal, eso es un punto. El software es norteamericano y para ello, ¿cierto? Las comas decimales en realidad son puntos. Y por lo tanto, ¿cierto? Necesito hacerlo de esa manera para que lo interprete como un decimal. Si ustedes escriben una coma, se lo va a reconocer como un error. Y obviamente los puntos de los miles aquí no se escriben, simplemente se escribe el número continuo. Y el otro detalle que tienen que ver aquí es con respecto a las desigualdades. Menor o igual se escribe con ambos símbolos. Primero el menor, después el igual. Mayor o igual, lo mismo, pero obviamente en vez del menor, el mayor. Y después el igual. No es un solo símbolo, son dos símbolos consecutivos que se deben escribir. La igualdad, como ven acá arriba, es simplemente el símbolo de igualdad. Y de esa manera yo ya tengo, ¿cierto?, ingresado mi modelo para correrlo. Como ven, la función objetivo tiene la particularidad de que va el max o min, se iguala a la expresión y la tengo que cerrar con punto y coma. Las restricciones en general, ¿cierto?, se cierran con punto y coma. Debe haber una igualdad o desigualdad de alguna naturaleza, ¿cierto?, para que queden dos lados. Las variables, ¿cierto?, aquí también tienen que multiplicar explícitamente. Los decimales son puntos, ¿cierto? Y eso es básicamente la sintaxis básica que este software les va a pedir. Si hubiera algo mal escrito, al tratar de resolverlo, va a aparecer una ventana que les va a decir dónde hay un error y ahí obviamente tienen que revisar. Otra cosa es que yo les mencionaba, ¿cierto?, en los ejemplos, que en general para, digamos, estos problemas se consideren que todas las variables son mayores o iguales a 0, a menos que explícitamente se indique algo diferente. En este caso también, todas las variables son mayores o iguales a 0, y eso en particular el Lingo no se indica. Cuando lo que indicamos en Lingo son las excepciones. Si una variable estuviera libre de signo, pudiera tomar tantos valores positivos como negativos, eso se indica. Si tuviese que ser, por ejemplo, solo enteros, eso se indica. Pero si es una variable que puede tomar solo valores positivos y decimales, ya no tengo que hacer ninguna declaración especial. El software así lo considera como base. Para solucionar esto, aquí arriba hay un botoncito que es como un tiro al blanco, que si le ponen, ¿cierto?, el cursor arriba dice Solve. Ese es básicamente, ¿cierto?, el botón que hay que apretar para que les entregue el resultado. Presionémoslo. Y aquí, por ejemplo, pasa lo que les mencioné antes. Hay un error de sintaxis, donde me está diciendo cuarta fila, eso es lo que indica acá. Y me está diciendo que entre el X4 y el siguiente símbolo, que es un 15, no reconoce este símbolo. Vamos a ver qué es. Fíjense, es este menos, no lo entiende como menos, no es el mismo símbolo, probablemente al haberlo copiado, ¿cierto?, desde otra aplicación, no lo reconoce como el menos que ocuparía normalmente. Entonces, esos casos, por ejemplo, hay que volverlo, ¿cierto?, a tipear y después aplicamos de nuevo, ¿cierto?, la solución. Ok, ¿cierto? Lo volví a hacer y aquí aparece el resultado, que es lo que nos va a importar inicialmente de esto. Aquí la primera parte me dice una cosa importantísima. El valor objetivo, esto es el valor de la función objetivo. En este caso, ¿cierto?, eran utilidades menos las penalizaciones, y entonces mi utilidad neta fueron 64.625. Ese es el resultado. Acá hay otras cosas que tienen que ver en realidad con las iteraciones que hizo, pero a mí me interesan los resultados de las variables y eso es lo que aparece acá abajo. En particular, ¿cierto? Fíjense, las X, 800, 750, 387 y 500. Si esto, ¿cierto? Vamos a ver el problema original.
800, 750, 600 y 500. Eso quiere decir que mi X3 fue un producto que no se fabricó en un 100%. Aquí hubieron déficit de unidades. Y eso tiene que reflejarse también, por supuesto, en los I, que se acuerdan que eran las unidades no fabricadas. En este caso, I sub 1, 2 y 4 son ceros, porque obviamente esos productos sí se satisfacieron a la totalidad. E I sub 3, ¿cierto? Me indica cuánto fue lo que me faltó para satisfacer la demanda de X3. Aquí hay otros valores, ¿cierto? Que pueden ver los costos reducidos, los precios duales. Y también esta otra parte de acá, ¿cierto? Esta columna que dice slack o sulfurs, lo que indica es cuáles restricciones se cumplieron a igualdad o si sobró o faltó, dependiendo, ¿cierto? Del tipo de desigualdad. Digamos, valores en las variables para completar. Por ejemplo, la primera se refiere a la función objetivo, así que siempre van a tener como réplica el mismo valor de arriba. ¿Se acuerdan que de la segunda a la quinta fila, que eran las restricciones de demanda, eran por igualdad? Así que por lo tanto aquí me aparece 0. Pero de la sexta, ¿cierto?, a la novena, eran restricciones de capacidad. Y esto me indica que en el 3 de los departamentos en realidad me está sobrando capacidad y que el límite real de capacidad pasa por este departamento, por el tercero. Vayamos a ver nuestro modelo. Aquí, ¿cierto? En ese orden que aparece, esto es la fila 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, la 8 y la 9. Eso es lo que está indicado ahí. Es así identifica, digamos, las ecuaciones por los números en que aparecen. Y esta ecuación es la que se satisfacía por igualdad, porque lo que me sobraba era 0. Eso es lo que dice ahí. Me sobra 0 en esa restricción en particular. Y las otras, ¿cierto? La que sigue y las dos anteriores, no. Por lo tanto, estas 1000 horas disponibles en estos departamentos no se ocupan. El problema es el departamento de costura, que es allí donde se ocupa la totalidad de las horas. Y si yo dispusiera de más horas aquí, podría incrementar, por supuesto, la utilidad y podría haber un punto en que yo ya no necesitara, ¿cierto? O pudiera satisfacer totalmente el surtido de X3. Ahora, ¿por qué, cierto, este modelo prefirió hacer, digamos, que me faltaran unidades de X3, ¿cierto? Y no de otro? Lo hace básicamente pensando en cuánto gano en relación a los recursos que uso. Y por lo tanto, X3 en ese sentido es como el producto más débil, el que menos utilidad me aporta, dado los recursos que consume. Esa es como la regla de decisión que usa Simplex, que es el método, ¿cierto?, que se aplica para poder definir qué variable le asigna o no valor. Como ven aquí, obviamente también tenemos variables que quedaron en 0 porque lógicamente no aportaban nada a la solución, que en nuestro caso era maximizar utilidades. Eso es básicamente, ¿cierto?, el cómo operar Lingo, ¿cierto?, con un modelo de programación lineal. No hay nada particular en esta forma. Y vamos a hacer, ¿cierto?, también quizás un par de ejemplos más para, obviamente, reforzar un poco el cómo la operatoria, ¿cierto?, y la sintaxis que aquí se necesita aplicar. Pero en realidad, como ven, es bastante sencillo de esta manera. Por supuesto, el software puede permitir escribir de manera mucho más compleja problemas más grandes, pero lo que nosotros vamos a tratar en realidad al escribirlos de esta manera basta y sobra.